Hablar hoy día de VIH-Sida en este lugar y junto a referentes con quienes compartimos afectos y ambiciones, cuando han pasado 40 años desde la detección de los primeros casos en Chile, me sitúo en un escenario de excepción para reflexionar sobre las posibilidades del activismo cero positivo y abordar el virus como un problema social. Mi virus es político, ya cumplió su mayoría de edad, atendido en el servicio público, con eminencias que distan de los protocolos y enfoques que hoy se plantean como oportunos, formas y fondos que aún se replican en compañeras, compañeros y compañeros recién notificados. Por eso, es imprescindible reconocer a quienes han jugado un papel fundamental en estos nuevos procedimientos. Mi virus me ha impulsado a una serie de prácticas artísticas a partir de las cuales he podido denunciar y resignificar la representación social de mi enfermedad. Hoy no solo dialogamos, voz en off, sobre un recorrido de imágenes y memorias, abordamos un presente y un futuro, obras y acciones, cuyo hilo conductor parte de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el VIH-Sida como agente esencial de nuestros discursos y, segundo, nuestra cuerpa como espacio simbólico en el que confluyen todas esas miradas, estigmas y segregaciones, pero especialmente cuerpas que cargan la historia de quienes partieron sin un tratamiento, sin conocer su diagnóstico, para quienes añoraron un país y una sociedad diferente, aquellos y aquellas a quienes les negaron sus biografías, atados a un nombre registral bajo tierra, para esconder la ignorancia de sus otros. Y este es un extracto, parte del comienzo del libro, del cual vamos a hablar hoy, en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, y del libro que están viendo en pantalla. Cuando mis cenizas regresen al mar, volveré a ser sirena, el segundo libro y obra artística de Gerundio, artista visual, performer y escritor, quien muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Gerundio, gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. No, muchas gracias a ti por el espacio. También decir, bueno, esta es tu segunda obra después de Dejaste que me quemara y ahora somos cenizas en el suelo, también lanzado, si no me equivoco, el año pasado o antepasado. Estoy como perdido en el tiempo. 2023. 2023. Y hoy tenemos una obra Sí. quizás igual de íntima que tu primera obra, pero también la más política y la más activista. Quiero hablar de la idea o hablar del concepto. ¿Cómo se construye un libro como este? Cuando lanzamos el primer libro y generamos todo este viaje con Dejaste que me quemara y ahora somos cenizas en el suelo, sentíamos que todavía quedaban cosas por contar, cosas por decir y sobre todo también muchos personajes de la cultura pop, de la historia incluso y de mi biografía que necesitaban estar plasmadas ahí. Y nace de la pregunta de qué pasa con el paciente después del diagnóstico. ¿Qué pasa con el paciente con el amor? ¿Qué pasa con este código sanitario? ¿Qué sucede socialmente con este cuerpo infectado? Y entonces ahí empezamos como a trabajar los escritos que al principio pareciera que todos son solo textos y de a poco se van transformando en poesía, se van transformando en cartas, se van transformando en manifiestos. Y fue un trabajo muy bonito porque este segundo libro lo trabajamos con Diego, que es mi pareja y también es la parte importante de Colectivo Maricueca. Lo trabajamos en conjunto, entonces también fue otro proceso en donde también él fue conociendo parte de mi historia y juntos fuimos construyendo este nuevo desafío que se viene y que esperemos que tenga la misma recepción que el primero. Y en esa mezcla de géneros que mencionas, ¿cómo fue el proceso de entrelazarlo? Porque es poesía, es ensayo, son cartas, es un diario, es una bitácora también. ¿Cómo fue la manera, cómo fue la experiencia o el proceso de ponerlos en un hilo?
Porque son géneros tan distintos, pero a la vez tienen un hilo que los hace una relacionado al otro y al otro texto. Yo creo que lo principal es que los cruza, que es inevitablemente el virus, mi virus, la memoria también, que son dos hilos conductores primordiales en todos los textos, tanto del primero como del segundo. Eh, Tuve la posibilidad de enviarle estos textos a algunas personas y Cristian Cristino, un gran dramaturgo y escritor, me dice que cuando él comienza a leer este libro, siente que no es una secuela, pero nunca deja de acordarse del primero. Dice que en cualquier minuto, en cualquier página o en cualquier texto hay indicios de que la historia que tal vez leyó en el primero todavía continúa en este. Entonces esos guiños también fueron haciendo que, como te mencionaba, este hilo conductor nunca se perdiera. Y el trabajo, por ejemplo, de transformar algunos textos en poesía nace principalmente del trabajo que, como te contaba antes, trabajamos con Diego, porque hay textos que, por ejemplo, quedaron solamente en una frase, hay textos que eran una carta, pero tenían una metáfora o tenían como al leerlo algo tan hermoso que decíamos, esto podría convertirse en una poesía, siendo que yo personalmente siento que no soy poeta. No podría autodenominarme como poeta, sería demasiado patúo. Pero sentimos que como que el mismo texto también necesitaba una velocidad diferente. De hecho, también hicimos el ejercicio que creo que fue muy importante también de leer los textos. Entonces, cuando los íbamos leyendo, también nos íbamos dando cuenta, decíamos, esto pareciera un monólogo de una obra, o esto parece una carta que alguien le escribió, ya, ¿a quién le escribiste esa carta? Y empezábamos como a indagar y así también se fueron transformando como estos textos. Fue, de verdad, fue muy un proceso demasiado enriquecedor también para mí que estoy adentrándome en el mundo de las letras también, que yo creo que eso ha sido como un proceso súper fascinante también para mí como gerundio, como decir, wow, voy a lanzar mi segundo libro. Es brutal esa mezcla de los géneros, porque uno como lector también vi lo mismo que tú, vi como puede ser un monólogo del teatro, una persona declamando palabras en la calle, porque como que me tira a leerlo en voz alta. No es como que te lees en la intimidad, nada de eso. Te tira en voz alta como que yo te veo hablando en voz alta, así como que yo necesito que esto se vea y esto que tú sepas de esto. Así, así lo vi yo, pero. Sí, como te digo, por eso tal vez la política está muy inmersa también, porque a diferencia del primero, que era casi como un diario de vida, algo mucho más íntimo, este necesitaba explotar, necesitaba hacer una catarsis en donde también mi maduración, tanto como una persona dentro del artivismo del VIH-Sida, también fue un proceso en donde yo fui entendiendo, creciendo y transformando mi virus en un agente político. Y eso también está muy reflejado en el libro, porque a diferencia del primero, que es como más íntimo, mucho más demasiado biográfico, eh, este también, si bien se mete y se escabulle en esa biografía de niño marica de población, de adolescente, de persona recién diagnosticada, todo el rato está dando el golpe con respecto a que el virus del VIH no es solo a través de la salud, sino que también es un abandono del Estado, también es una enfermedad que hasta el día de hoy está extremadamente estigmatizada todavía. Entonces, a través de las letras, quisimos todo el rato también mantener ese discurso. A lo mejor por eso también pareciera que todo es como un discurso para estar afuera en plaza de armas con un megáfono gritando todo lo que salía mientras estaba escribiendo.
Y a tu juicio, dónde lo individual, bajo ese visual, dónde lo individual pasa a ser colectivo? Porque creo lo dijiste en una entrevista para La Raza Cómica, que me quedó, una frase que me quedó bien marcada, como el virus no define, pero atraviesa. Por mucho tiempo definió. Bueno, yo creo que todavía lo sigue. Quizás a diferencia de los 90 no lo sé, pero sí define algo. ¿Dónde pasa a ser pasa a ser la causa colectiva más que la intimidad? Bueno, Diego define el segundo libro en una frase que es: la perra ya no está guacha, sino que ahora está en jauría. Y ahí entendimos que este libro, como bien dices, es como desde una mirada, desde un sentimiento muchísimo más colectivo que el anterior. Y yo creo que tiene que ver principalmente por el recorrido que yo igual también tuve la posibilidad de tener con el primero. Con el primero yo me fui patudamente a una gira al sur con el libro. Y en el sur me topé muchas mujeres, muchas personas que decían: wow, qué increíble escuchar y ir inmediatamente a mi memoria. Entonces fuimos dándonos cuenta que esos textos tenían, bueno, cruzan la memoria, la pérdida, la muerte, la enfermedad, pero son temas tan transversales que mi memoria se fue cruzando con las otras memorias. Y sobre todo en este libro, para mí es súper importante hacer un homenaje a muchos amigos que perdí por el virus. Hubo un homenaje tremendo, por ejemplo, a todos quienes no lograron sobrevivir en los 80-90, pero gracias a esas personas que estuvieron en la lista de espera para el AZT, yo hoy día, por ejemplo, en la noche puedo tomarme un medicamento. Entonces el libro también no podía ser solo mío. Si bien yo hablo de mi virus, este virus yo no podía no nombrar a mis compañeras muertas, a las que todavía estamos en resistencia, porque hace muy poco pasó una pandemia en donde de nuevo nos vimos súper vulnerados. Muchas compañeras no les entregaban medicamentos, otras compañeras trans también estaban justo comenzando su tratamiento hormonal y también las dejaron de lado. Entonces ahí también nos hizo volver a pensar y decir qué increíble que lo que está sucediendo ahora en los 2000 fue casi lo mismo que pasó acá en los 80-90. Entonces, el libro necesita que este grito ya no sea un grito en soledad, sino que sea un grito en colectivo. En el libro también hay un punto que toca, es como del que, que deje de ser solamente los días conmemorativos, que la causa sea real, que el Estado, los gobiernos, la salud pública, se tome en serio lo que está ocurriendo con todos sus ciudadanos en el fondo. Como que no deje de ser simplemente un hashtag en Instagram y que sea una política real. Sí, porque por ejemplo tú partiste este espacio hermoso hoy con un fragmento de un texto que yo lo leí para el lanzamiento de la campaña de este año del VIH-Sida impartida por el Estado, en donde tuve la posibilidad de participar y fue en GAM, en donde estábamos junto a otras compañeras seropositivas también, y no había nadie del Ministerio de Salud, por ejemplo. El evento, con suerte, se invitó, de hecho, recordamos algo súper feo y fome, que fue que invitaron a compañeras mujeres, y tú sabes que tener mujeres visibles es súper complejo. Y ellas fueron capaces de estar ahí en ese panel, las tiraron de las últimas, y estaba de noche, prácticamente ni siquiera se veían. Tratamos de conseguirnos un foco y darnos dice así como: no, es que no tenemos foco, hay que seguir un protocolo, llenar un formulario para pedir un foco. Entonces ahí entre todas nos miramos y dijimos: esto es darse cuenta que
es solo para las fotos, ¿cachai? Es solo para, o sea, no puede ser que incluso en estos eventos que se supone que son impartidos por el Estado para generar, entonces, y en un espacio cultural como GAN, decir así como cómo puede existir esta precariedad o cómo se puede pasar a llevar así un tema tan importante. Entonces ahí es donde tú dices, ya, pero para el 1 de diciembre todas son positivas, todas están ahí con el Instagram, todos están con la foto. Entonces ahí es donde uno dice, ya, al final de verdad esto es solamente una moda, esto es solamente para la foto, o realmente se está haciendo un trabajo. Por lo mismo también cuando a mí me dicen, bueno, como tú eres activista del medio, yo inmediatamente digo, no, para mí el activismo es trabajo, es una pega. Yo hablo desde mi virus, desde mi trinchera y utilizo mi cuerpo y mi rostro para pararme y decir, hola, tengo VIH. Eh, pero para mí el activismo hay grandes referentes. De hecho, el día del lanzamiento, nosotros también queremos homenajear a Marcos Ruiz, que para nosotros es un tremendo referente político, social y marica que ha resistido todo. O sea, entonces, por ejemplo, ahí nosotros sentimos que si realmente uno está dando ahí la pelea, dando la cara para que exista una educación, concientización y un espacio para hablar de este tema que hasta el día de hoy todavía sigue siendo tabú en algunos lugares o espacios. Porque pareciera que como decía esa exposición que se hizo en Bellas Artes, Chile tiene SIDA, eh, pareciera que la enfermedad no está tan presente, pero sin embargo está ahí. Lo que pasa es que todavía está súper escondida y se saca a relucir o se saca a mostrar un 1 de diciembre o a alguna campaña política o algo extremadamente específico nomás. ¿Cómo funciona en ese sentido el activismo en tu literatura? ¿Por qué te lo pregunto? También porque tomando también en otra parte de la entrevista en el de la Rosa Cómica, que tú pones como escribir para ir sanando. También es una frase que me gusta mucho. Y tomar ese enfoque familiar. Pero el enfoque familiar no necesariamente como la familia biológica, la familia que te haces con tu alrededor, con los que te van acompañando en el activismo. Sí, yo creo que el gerundio de hoy, del 2025, no podría haber escrito 2 libros, no podría estar en esta entrevista teniendo todas las herramientas que hasta el día de hoy he ido obteniendo sin los referentes y las compañeras que me he ido topando en la vida. Yo cuando salgo de mi casa, me doy cuenta que mi entorno familiar es el espacio más tóxico en el cual yo había estado durante casi 20 años inmerso. De hecho, cuando a mí me diagnostican el VIH, ellos toman la decisión de juntar un fondo para hacer un baño aparte en la casa y comprarme losa nueva, marcarla con mi nombre para que nadie la ocupara. Entonces, cuando pienso en eso, me doy cuenta que yo cuando voy a visitar a mi familia, siempre les digo que retrocedo 20 años. De hecho, en mi familia no hablan de VIH. Si te das cuenta en el libro, siempre lo nombran como eso. Hasta el último día de su vida, mi madre, abuela me decía, yo creo que tú no tienes eso. Y yo le decía, ¿qué cosa? Eso, po. Y le decía, ¿qué? ¿VIH? Sí, eso, porque no te ves como el de la tele. Eso también para mí fue súper importante también, ese comenzar a conocer otras miradas, a conocer otros referentes, por lo mismo, porque yo vengo de población, vengo de un sector rural en donde para nosotros la forma de educarnos o de ir conociendo el mundo, ¿no?, fue a través de Mea Culpa, a través de Aquí en Vivo, Caricello, las teleseries, en donde también el estigma estaba súper implantado, po. Entonces, siempre estaba el gay
que era el colita, el mejor amigo de la protagonista y el afeminado. Entonces también cuando se hablaba de la enfermedad mostraban a estos calavéricos como Tom Hanks en Filadelfia. Entonces cuando yo me empiezo a cruzar con Ernesto Orellana, con Marcos Ruiz, y empiezo a vincularme con estas personas que ya llevaban no sé, un bagaje en el tema, me llevaban, no sé, la delantera, pero siempre fueron súper apañadores y siempre fueron súper generosos también con sus saberes, con su arte, y de ahí yo fui como construyendo y de ahí también fui soltando a través de la escritura y entendiendo mi virus desde otro lugar, entendiendo también el decir, bueno, soy visible, pero ¿para qué? Porque también mi familia siempre me dice, yo no sé, ¿para qué tú andas contando que tienes eso? ¿De qué te sirve? Y yo siempre les digo, porque el día de mañana no quiero que un niño de 18, 19 años que ha sido recién diagnosticado llegue a su casa a contarle a su familia, creyendo que ese es el círculo afectivo que le va a dar contención y que ellos le digan, bueno, vamos a hacer un baño aparte y vamos a comprar loza nueva. No quiero que otra persona pase por eso. Entonces ahí también fui entendiendo lo que realmente significaba pararme frente a la gente y decir, hola, soy gerundio, tengo VIH. Y a tu juicio, yéndonos más quizá un poco personal, porque también el libro es honesto, increíblemente honesto, muy bello también. ¿Cómo ha sido ese proceso de escribir? Decir como yo soy esto y quiero ayudarte. ¿Ha sido de alguna forma desafiante como para ver qué lectores podía atraer, qué personas se podrían sentir identificados? O de una forma también como yo quisiera ayudarte, pero también me ayudé escribiendo este texto. Bueno, es innegable, de hecho, el primer libro, uno de los significados del Dejaste que me quemara y ahora somos cenizas en el suelo era un homenaje a Carla Zúñiga, una tremenda dramaturga a la cual yo admiro muchísimo y quiero demasiado, porque siento que con ella yo encontré ese lugar para escribir. De hecho, ella fue dramaturga durante muchos años de la compañía La Niña Horrible, entonces yo, cada texto de La Niña Horrible, yo decía, qué increíble cómo se puede escribir algo tan horrible, tan doloroso, tan potente, pero que en cualquier minuto una palabra, una frase que corta todo ese dolor sea hermosa y te genere como decir, wow, qué increíble esto y qué bello. Y desde ahí yo dije, yo quiero escribir así porque yo quiero también que quien esté sentado, no en la butaca de un teatro, sino que quien esté sentado leyendo este texto, también le pase eso, que tenga este viaje de sentir a lo mejor este dolor. De hecho, la Leila Selman, quien me hizo el prólogo del primer libro, cuando me devuelves, me haces la primera devolución, ella me dice, es un libro dolorosamente hermoso. Y ahí yo dije, wow, qué genial, logré eso que yo quería, porque yo veía en las obras de La Niña Horrible. Y Bosco Cayo para mí también es otro dramaturgo que yo de él agarro todo lo que significa el territorio. Él todos sus textos siempre los sitúa en un espacio de tierra, en una ciudad, en una población, en un establo, pero siempre hay ahí un espacio en donde suceden muchas cosas. Y, y por lo mismo, sentía que yo quería que el espectador nunca se quedara como con esa visión o esa sensación como de la victimización, porque siento que durante muchos años también el colectivo LGBTIQA+, ha sido visto, tratado desde una victimización. Entonces yo no quería que el lector cuando leyera un texto sobre abuso estuviera todo el rato como que, ¡ay, qué pena! Que no", sino que también llegara un momento en que también fue muy bello porque muchas mamás, por ejemplo, me escribieron después del primero
y me dijeron frases como, después de leer tu libro, nunca más voy a dejar a mi hijo, por ejemplo, con un adulto solo que yo no conozca, por ejemplo. Entonces ahí también yo dije que genial que a través de esta escritura y de este testimonio le esté sirviendo a otras personas también como para darse cuenta a lo mejor de lo que están viviendo o estar alertas frente a algunas señales que muchas veces las dejamos pasar o lamentablemente las normalizamos. Quiero hablar del título del libro y quizás comparándolo con tu primer libro, como en qué momento esas cenizas que quedan en el suelo regresan al mar para volver a ser sirena. Podría ser mucho más porque es muy metafórico. Eh, yo creo que cometo el error que a lo mejor ningún escritor hace, pero como yo todavía estoy recién partiendo en esto de la escritura, yo siempre pensé en el título primero y sentí que desde ahí iban a ser como todo lo que iba a venir después y se iba a transformar en este libro. Y eh, una de las cosas que me llevaron al nombre del libro es otro referente que para mí es lo máximo, que es Andrés Pérez. Entonces, a mí todo el rato siempre me hizo recordar La huida de Andrés Pérez, que fue su última obra de teatro antes de morir de SIDA, y en donde él decide por primera vez hablar de su homosexualidad. Entonces, ahí es donde él también cuenta en esa obra este mito del barco de Carlos Ibáñez del Campo, donde se dice que invitaban a todas las homosexuales y lesbianas de ABC1 a este viaje a Europa y al medio del mar les amarraban las manos, les colocaban los pies en cajones de cemento y los tiraban al fondo del mar. Entonces hay una parte del texto en donde él se supone que lo lanzan y él empieza a contar todo lo que va sintiendo mientras va cayendo al fondo del mar. Entonces eso también me hizo pensar un poco en eso, como en el mar, como en la sirena y qué significaría que como un cuerpo también. Y como aquí también se habla mucho de memoria, también pensar en los helicópteros que lanzaron a tantos compañeros y compañeras al mar, ¿no? Pensar en ese cuerpo que, por ejemplo, el mar devolvió. Entonces, como que desde ahí también, como el libro siempre es este constante memorial, se podría decir, la vinculación fue saliendo desde esos referentes, desde esos lugares, desde esos espacios. Y ahí nace cuando mis cenizas regresen al mar, volveré a ser sirena. Y es el libro que está pronto a lanzarse porque hay coordenadas, tenemos lanzamiento. Sí, queremos dejar a todos invitados para el sábado 4 de octubre a las 7 de la tarde en Casa Taller Teatro Sur. No me sé la dirección. Maipú 353. Ah, Maipú 353. En el barrio Yungay. En el barrio Yungay. Están todos, pero todos invitados para que sigamos haciendo comunidad, para que ese día sea un grito colectivo. Van a presentar el libro las compañeras de la revista La Raza Cómica. Tendremos también a Franco Franco, que es un artista, performer, eh, que nos va a estar acompañando ese día también. Así que también le tenemos una sorpresa a nuestro querido Marcos Ruiz. Así que por lo mismo también queremos que todos estemos ahí acompañándolo ese día para que sepan lo importante que es para nuestra comunidad, no solo la comunidad seropositiva, sino que también para la comunidad LGBTQIA+. Así que vuelvo a repetir, todos invitados. Bueno, reiterar para quienes se están sumando a esta conversación, el sábado 4 de octubre, 7 de la tarde, en Casa Taller Teatro Sur, Maipú 353,
comuna de Santiago. Em, ya llegando al final, en los minutos que nos quedan, Gerundio, quiero darte las gracias por el tiempo con este podcast. Es, es brutal, es hermoso. eh, Dignidad. Y ante todo, algo y rescatar quizás algo de lo que dijiste, que quizás aquí no estamos, no es la visual de víctima. Aquí hay dignidad. Aquí hay dignidad, como yo soy esto y quiero hablarte de esto. Y quiero hablarte de SIDA. Y quiero hablarte de VIH. Y quiero que es un discurso colectivo. Me gusta que este discurso sea colectivo y no en el individualismo en el que vivimos. Y este un libro reúne, eh, se discute, se conversa. Es un libro que no va a que no pasa desapercibido para nada. Eh, bueno, ¿qué más poder agregar? Gerundio, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. Bueno, primero agradecer enormemente el espacio. Para mí es súper importante porque también este segundo libro es autogestionado, entonces fueron hartas horas de trabajo extra para poder publicarlo, pero para nosotros es algo necesario. Eh, es un libro para compartir, es un libro que nace de mi historia para cruzarse con las otras historias y que el día en que se genere este lanzamiento esas otras historias que están presentes ahí, también generemos ese cruce, esa empatía que es tan importante, sobre todo en estos tiempos. Se vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles, el fascismo y la ultraderecha están muy, muy, muy ahí. Y este libro es eso, que es para decirles, estamos aquí, todavía estamos vivas, empastilladas, pero vivas, eh, y a través del arte, no solo del arte de la escritura, sino que del teatro, del cine, de la danza, de el arte en general, estamos resistiendo y vamos a seguir haciéndolo. Así que nuevamente, muchísimas gracias por este espacio que para nosotros es muy, muy importante. Gerundio, autor de Cuando mis cenizas regresen al mar, volveré a ser sirena, hoy en la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Gerundio, gracias. Gracias a ti. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.